Hola amigos, miren qué bonito este hexágono con una flor central tenemos para compartir hoy desde nuestro taller Hablemos de Magia. Obviamente en la sección de técnicas y algunos puntitos que siempre estamos compartiendo en esta tan divertida sección. Bueno, hoy mucho relieve y un hermoso hexágono. Acá en este caso utilicé cashmilón de verano, que es este, bien finito, y lo tejí doble. Pero porque es una muestra, ustedes pueden elegir tejer simple, una hebra así, puede ser hilo de algodón, puede ser algún cashmilón o puede ser una lana un poquito más grueso también si quisieran hacer una manta o un pie de cama o almohadones. Miren qué belleza, mucho, mucho relieve. Bueno, este es el material que voy a utilizar. Acá tengo varios colores para ir combinándolo y les quiero mostrar las agujas. Acá tengo esta aguja 4 ceros, que es de acero, puede ir tranquilamente para tejer esta hebra doble. Y también podemos usar estas del número 3 de aluminio. Así que más o menos para este material. Ahora ustedes van a adaptar obviamente al material que tengan la aguja que corresponda o con la que ustedes se sienten más cómodos. Bueno. Vamos a comenzar con voy a hacer el centrito y vamos a hacer un anillo mágico. Ahí, o nudo deslizado, tiene varios nombres también. Bueno, aquí lo tengo preparado y dentro de este anillo vamos a tejer este punto pochoclo. Ahí, 3 cadenitas, levanto mi primer vareta. Y este punto, que también lo llaman garbanzo, el otro día vi que había un trabajo con este punto y lo llamaban garbanzo. Recordé que en el tejido de 2 agujas también hay un punto que se llama garbanzo y tiene así mucho relieve. Bueno, este puntito lo vamos a tejer con 5 varetas. Entonces ahí tejí 3, 4 y aquí voy a tejer la número 5. Dejo en suspenso este rulito, este punto, me voy al primero, voy con la aguja a buscar este puntito aquí, lo ajusto, lo traigo y ahí cierro. Entonces miren qué bonito como queda este relieve. Voy a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a repetir este mismo punto 6 veces, o sea 5 veces más. Tenemos tengo que completar hasta tener 6 puntos, ¿ven? Ahí hay 6 puntitos. Luego vamos a cerrar este anillito, así que me voy a quedar tejiendo estas motitas tan lindas y con tanto relieve y después les cuento cómo seguimos. Bueno, ya terminé las 6 motitas, volví a tejer esas 3 cadenas y vamos a cerrar aquí tomando el primer punto con un puntito deslizado y ahí se me sale una de las setitas. Vamos a hacer un nudito. En mi caso, yo ya corto porque no voy a continuar con este color. Ahí. El anillito todavía está abierto. Entonces ahora vamos a agarrar esta colita del anillo y empezar a ajustar. Y ajustamos bien hasta lograr cerrar bien este centro. Como son muchos puntos, ahí está. ¿Ven? Ahí logré cerrar bien el punto. Esta hebra la tenemos que enhebrar y coser, hacer un nudito y luego esconder. Pero no lo dejen suelto y menos este tipo de material que es como sedoso, resbala. Entonces este centro, o cualquiera, cuando hacemos un anillo mágico o un nudo deslizado, siempre conviene hacer un nudito. Pero en este caso, cuando son hilos así como sedosos, se resbala y se abre con mucha más facilidad. Bueno, ahora voy a ir a buscar el color para que decida para hacer la flor y continuamos. Acá tengo mi color elegido. Vamos a hacer la primera hilera de pétalos y en cada uno de estos arquitos que hicimos vamos a tejer el primer pétalo. Miren, voy a levantar una cadenita ahí.
Estas 2 hebras las voy a ir llevando a medida que vaya haciendo el pétalo y luego corto lo que sobre. Acá voy a tomar una lazadita y tejo una media vareta. Ahí. Y ahora en el mismo arco vamos a tejer 5 varetas. 2. Ahí tengo 2, porque la otra es una media vareta. En total son 5 varetas. Ahí. Tengo 4, voy a tejer una más. Justo está el nudito del otro color ahí. Pero entran perfecto. Bueno, tengo la media vareta y las 5 varetas. Ahora voy a cerrar este pétalo con una media vareta. Ahí. Así voy a repetir en cada uno de estos arcos y completar los 6 pétalos. Vamos a saltar directamente, tomo lazada y directamente al arco que sigue y vuelvo a tejer esa media vareta. O sea, que el pétalo empieza con una media vareta, 5 varetas y termina con una media vareta. Súper fácil. Y miren qué bonita flor estamos armando. Entonces yo me voy a quedar tejiendo, a dar toda la vuelta con estos pétalos y luego les cuento cómo sigue. Miren qué bonita. Bueno, ahora para cerrar esta hilera voy a hacer un punto deslizado, pero abajo, en el punto, en la media vareta, pero no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Ahí, como para cerrar esta hilerita y no quede el pétalo abierto. Ahora tenemos que trabajar atrás y hacer los puentes de cadena para la segunda hilera de pétalos. Entonces voy a hacer una cadenita para poder ir hasta aquí abajo. Entonces necesito, porque si yo empiezo a tejer desde acá, el pétalo va a hacer esto, ¿ven? Se dobla. Entonces yo voy a hacer o una cadena alargada o 2 cadenitas y voy a hacer llegar mi aguja. Miren lo que tengo que hacer. Se los muestro de adelante y luego se los muestro de atrás. Con estas 2 cadenitas que hice, me va a permitir ir con mi aguja por aquí atrás, ¿ven? Atrás de este pétalo, paso por arriba de esta mota y salgo por el huequito del otro pétalo, ahí. Entonces abracé con mi aguja para ubicarme en esta parte de atrás. Miren, voy a agarrar una lazadita, la paso por donde fue mi aguja, ahí va de nuevo, porque al explicarlo, ahí está. Engancho, lo paso y acá me encuentro ya lista para hacer una cadenita. Ahora se los voy a mostrar de nuevo. Esto es porque yo no quiero que este pétalo se me doble. Entonces las cadenitas son las que me van a permitir llegar hasta aquí abajo, que es donde yo tengo que abrazar. ¿Ven? Por ahí. En este caso voy de aquí para allá porque, ¿ven? Yo tengo mi flor de frente. Pasa mi aguja, entro por el otro huequito y salgo. Entonces tomo la hebra, la traigo hacia aquí y hago esta cadenita que tengo acá, ¿ven? Eso es para ubicarme aquí atrás. Y ahora voy a tejer, una vez que estoy ubicada aquí atrás, voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vuelvo a repetir este movimiento. Miren, voy a entrar por aquí atrás, abrazo la mota y salgo por el arco del otro pétalo, ¿ven? Entonces lo que yo estoy haciendo es abrazar la motita para sostener estos arcos que van a venir a sostener el pétalo que viene. Ahí está. ¿Ven? Traje mi hebra. Entonces ahora yo puedo hacer el punto bajo. Ahí. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Va de nuevo. Paso mi aguja, abrazo y salgo. Engancho, traigo la hebra. Si no se me engancha en el camino. Ahí está, se me enganchó, entonces lo vuelvo a hacer. Ahí, abrazo, la traigo. Tengo ahí las 2 hebritas. Tejo el punto bajo y vuelvo a hacer las 4 cadenas.
Este movimiento lo tengo que hacer en cada uno de los pétalos. Voy a estirar un poquito y les muestro. De este lado no se nota nada, pero ahí está donde abrazamos el punto. Pero luego esto, cuando se acomoda la flor que está terminada, no se nota. Y acá atrás, ¿ven? Acá tengo un arco, dos, acá estoy por hacer el tercero y tengo que completar todos los pétalos. Obviamente yo explico esto para quien nunca hizo una florcita de este tipo. Por eso voy con los pasos tan cuidadosamente para que lo vayan viendo y se van dando cuenta cómo hacerlo. Vengo de atrás, abrazo, engancho la hebra y me la traigo. Ahí. Tejo el punto bajo. Bueno, así me voy a quedar tejiendo. Cuando llego acá, cierro la hilera con un puntito deslizado. Entonces me quedan los arcos para tejer la segunda hilerita de pétalos. ¿Sí? Me quedo tejiendo y después les muestro. Acá estoy con la cadenita. Bueno, voy a ir al primer punto y hago un puntito deslizado como para cerrar esta hilera de puentes de cadena. Listo. Acá ya están todos los puentecitos, que son 6. Bueno, este movimiento, ahora vamos a empezar a hacer los pétalos, pero este movimiento, si ustedes quieren hacer una flor más grande o con más pétalos, siempre van a tener en cada hilera, por ejemplo acá teníamos un arco de 3 cadenas, acá tengo un arco de 4, la próxima sería un arco de 5 y si quieren hacer más hileras le van a ir sumando cadenitas en los arcos. Y claro está que van a tener que sumar más puntos en cada uno de los pétalos. Ahora vamos a hacer así, miren. Voy a entrar ahí, tomo una lazadita y dentro del arco voy a tejer mi primer media vareta. Y ahora voy a tejer 7 varetas. Si ustedes recuerdan, en los primeros pétalos, o sea, en la primera hilera de pétalos, tejimos una media vareta y 5 varetas y cerrábamos con una media vareta. Bueno, acá agregué 2 varetas en este pétalo, o sea que repetimos las medias varetas de los extremos, una de aquí y una de aquí, pero en el centro tienen que entrar 7 varetas. Entonces ahora voy a contar, acá tengo mi media vareta, tengo 3 y 4, 7, ya están las 7, lo voy a cerrar con una media vareta. Ahí. Entonces ya tenemos la segunda hilera de pétalos. Miren qué bonito. Bueno. Así me voy a quedar tejiendo toda la vuelta. Acá terminé y bueno, cerramos de la misma forma con un puntito deslizado. En este caso yo no voy a hacer más hileras con este color. Corto. Hago un nudito, o sea, una cadenita y corto. Así nos tiene que quedar de bonita la flor. Ustedes si quieren, ya saben, le pueden agregar, le agregan más puentes de cadena, más pétalos. Si quieren hacer una flor más grande, hasta se hacen almohadones con esta técnica de agregar pétalos y cantidad de puntos, ¿no? Obviamente. Miren qué belleza. Esta hebrita luego la van a enhebrar y la van a esconder por detrás porque ahora vamos a trabajar con un nuevo color. Y esto no lo podemos esconder o no lo podemos llevar con el tejido. Así que esto sí lo van a tener que enhebrar y esconder. Yo voy a tomar este verde tan bonito y vamos a combinar de la misma forma que el otro hexágono. Lo que sí cambió fue el color de la flor. Bueno, acá ahora vamos a hacer así, miren. Yo como cambié de color no me tengo que ir hasta acá atrás con 2 cadenitas para abrazar el punto. Ahí ven. Entonces yo puedo empezar directamente con el puente de cadenas, pero ya directamente abrazando aquí, ¿ven? Este puentecito, ahí como hacíamos con la mota, pero acá simplemente nos vamos a encontrar con este punto. Entonces abrazo y comienzo a tejer de la misma forma. Aquí voy a hacer, bueno, una cadenita y le doy una cadena más como para hacer un punto bajo o directamente vuelvo a pasar y hago el punto bajo. Ahí. Eso lo van a elegir ustedes como se sientan más cómodos. Una vez que hice el punto bajo, ahora voy a tejer 5 cadenas.
tengo las 5 y repito el mismo movimiento. Esta colita la dejo ahí para luego esconder. Abrazo el pétalo ahí, en este punto, y tejo el punto bajo, como hicimos en la hilera anterior. Y preparo estos arcos de cadena para hacer la hilera que viene. Estas hebritas son las de inicio, luego las voy a esconder. ¿Ven cómo les tiene que quedar estos arquitos? Así hasta tener uno por cada pétalo. Me quedo tejiendo. Acá ya cerré, ven, están todos los arcos, cerré con un punto deslizado y voy a comenzar a tejer dentro del primer arco. Y lo mismo vamos a repetir en el resto, ¿no? Entonces voy a entrar al arquito este, a un punto deslizado y levanto las 3 cadenitas para dar la altura de una primera vareta. Dentro de cada arco vamos a tejer 7 varetas. Acá tejí una, 2, hasta tener las 7. Ahí tengo las 7 varetitas. Ahora vamos a hacer así, miren. Vamos a trabajar en el medio de cada uno de estos pétalos, aquí en el medio de las 2 medias varetas, y vamos a tejer así. Abrazamos ahí este medio, tejo una vareta, una cadenita y otra vareta, pero en el mismo espacio. Entonces nos va a quedar una especie de V. ¿Ven? Ahí. Y vuelvo al arco de atrás y en el arco de atrás otra vez tejo 7 varetas. Este movimiento tenemos que hacer todo alrededor de la flor. Me quedo tejiendo. Acá miren, acá cerré, una vez que hice la V, cerré con un punto deslizado. Esto también está para esconder, así que esto ya lo voy a esconder luego que termino con esta hilera. Acá voy a combinar con un verde más clarito y vamos a empezar desde aquí atrás. Miren, estas varetas que hicimos las vamos a tomar en relieve por detrás, o sea que voy a pasar con mi aguja, abrazo la primer vareta ahí y salgo por atrás. Voy a tejer 3 cadenitas porque tengo que hacer una vareta. 2, 3. Y así voy a ir abrazando una a una hasta completar las 7. Y las vamos a hacer en relieve, pero abrazando la vareta ahí, de atrás hacia adelante. ¿Ven? Tenemos que abrazar estas 7 que tejimos en el arco. Ahí tengo 4, 5. Y en cada uno de estos espacios que están detrás de los pétalos tenemos que repetir el mismo movimiento. Ahí. Ya tengo las 7. Si ustedes notan, ahí se ve la hebrita cuando la abrazamos y nos queda este relieve hacia adelante tan bonito. Y como es un color claro por detrás, la verdad que queda un efecto bárbaro. Acá vamos a hacer así. Voy a tejer una vareta sobre esta vareta que forma la V. Tejo una vareta. Y dentro de esta V vuelvo a tejer otra V. O sea que tejo una vareta, una cadena, una vareta. Y nuevamente me tocaría tejer una vareta sobre esta que está de este lado. Este es el movimiento que tenemos que hacer en cada uno de los pétalos y en cada uno de estos piquitos. Ahora comenzaría de nuevo tejiendo las varetas en relieve. Y se vuelve a repetir. Así que me quedo tejiendo. Listo, cerramos con un puntito deslizado en la primera vareta. Miren qué bonito. Y acá vendría el último puentecito de cadenas que le deja esa forma tan bonita y también es donde nos va a permitir unir un hexágono con el otro. Estas cadenitas. Cuando unimos, obviamente unimos siempre por el arco de cadenas. Que para unir este tipo de trabajos ya hemos hecho hexágonos y también los hemos unido en el canal, así que los invito a que entren y puedan ver también una manera de unir hexágonos. Hay varias, o unir grannies. Bueno, acá vamos a hacer así.
En esta B que hicimos central, bueno, nosotros vamos a ir a trabajar el primer arco en las dos que están por fuera. O sea, en esta que está aquí voy a comenzar mi tejido. Dejo una hebra para luego esconder bien y voy a tejer un punto bajo. Ahora voy a tejer un arquito de 3 cadenas y salto esta B y salto a la vareta que está al lado. ¿Ven? Que son las que venían desde aquí. Ahí. Punto bajo. 3 cadenas. Y ahora voy a ir al medio de estas 7. Si recuerdan, habíamos hecho 7. Bueno, aquí en el medio tejo un punto bajo. 3 cadenas. Y ya comienzo de nuevo en estas varetas que están al lado de esta B central. Y desde ahí voy a sostener este puentecito de cadenas. Siempre vamos a hacer el puentecito de cadenas con 3 cadenas, con 3 puntos. Y cuando lo apoyamos sobre el hexágono, lo apoyamos con un punto bajo. ¿Ven? Simple, muy, muy fácil. Y miren qué bonito que queda este marco. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo queda al final. Bueno, miren qué bonito. Acá, ¿qué me queda por hacer? Obviamente, enhebrar y esconder por detrás estas 2 hebras. Miren qué bonito que queda. Y luego, otra de las cosas, para que nos quede así planito y con esta forma tan... Miren que parece distinto y está tejido de la misma forma. Pero ¿qué hicimos aquí? Humedecimos y colocamos en la placa, que también en esta sección de técnicas yo les muestro cómo colocar en la placa para acomodar el tejido. Siempre hay que humedecerlo y darle la forma. Yo no uso plancha, simplemente uso la plaquita con los alfileres. Humedecemos la pieza y le damos la forma, bien la formita hexagonal. Entonces luego va a copiar bien la forma. Miren qué bonito que queda. Y está tejido con la misma aguja y es el mismo material. Simplemente está humedecido y lo acomodamos. Bueno, espero que les guste, que disfruten. Miren qué belleza, cuánto relieve, qué forma tan bonita y combinar colores, obviamente. Miren qué bonito. Lo pueden hacer también de un solo tono si quieren hacer una manta de un solo color. Pero bueno, la idea es divertirse, hacer estos trabajos bellos. Espero que les guste. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.